Buenos días a todos, espero que estén muy bien en casa y que hayan comenzado esta segunda parte del año con renovadas energías. Hoy es 4 de agosto y vamos a recordar el natalicio de quien fuera presidente de la Nación entre 1963 y 1966, Arturo Illia. Illia nació en 1900 en Buenos Aires y fallece en 1983 en Córdoba. Su formación fue la medicina. Él estudió para ser médico en la Universidad de Buenos Aires. Y su interés por la política nace en su seno familiar, ya que su padre y su hermano tenían una activa militancia en la Unión Cívica Radical. De hecho, Illia en 1928 conoce a Hipólito Yrigoyen, uno de los principales líderes políticos de ese partido, quien le propone ser médico ferroviario. Illia acepta esto y se traslada a residir en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje. Allí va a desarrollar su profesión y al mismo tiempo incrementar su actividad política. A partir de 1935 su carrera política también va de la mano de diferentes cargos dentro del gobierno. Es elegido inicialmente como diputado provincial, posteriormente será vicegobernador y también luego será diputado nacional por Córdoba. Ahora bien, a partir de 1955 la historia política argentina se complejiza. Siendo derrocado Juan Domingo Perón de la presidencia, una gran cantidad de votantes que se identificaban con el peronismo van a quedar sin un partido político a quien votar, ya que ese partido sería proscripto. Este acontecimiento va a marcar la historia política de nuestro país y también va a marcar la propia historia de los diferentes partidos, ¿sí? que se dirimían en la arena política de la Argentina. De hecho, por ejemplo, la Unión Cívica Radical se va a dividir entre la Unión Cívica Radical Intransigente, quienes rechazaban la proscripción del peronismo, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que la aceptaba. Al mismo tiempo tenemos que pensar que en todo este periodo, ¿sí? Después de 1955 y hasta 1973, estamos hablando de lo que fueron las democracias tuteladas, ya que las Fuerzas Armadas se transformaron en un actor político que intervenía en la política a través de diferentes golpes de Estado. Siendo derrocado Frondizi, quien pertenecía a la Unión Cívica Intransigente, y luego de la presidencia de Guido, va a ser elegido presidente Illia y va a asumir en 1963. Como lo mencioné, el momento político era un momento complejo. Illia se tuvo que enfrentar a ciertas situaciones y diferentes tensiones que se dieron en ese momento. Por un lado, algunas de sus medidas políticas impactaron negativamente en la sociedad, por más que ellas tenían o intentaban impulsar una transformación profunda que beneficiaba a la mayor parte de la población. Por ejemplo, rechazó los acuerdos políticos firmados con las petroleras que anteriormente había establecido Frondizi. Ante esto, se va a dar una intervención militar que lo va a destituir finalmente en 1966. Sin embargo, hasta la actualidad, Illia es recordado como una de las figuras políticas importantes en el siglo XX, ya que fue ejemplo en tanto su ética, su compromiso y sobre todo su humildad. Y estos valores que encarnaba eran reconocidos no solamente por sus compañeros en el Partido Radical, sino también por todo el ambiente político y por quienes también serían sus adversarios de otros partidos.